La pregunta sobre quién fue el auténtico progenitor de Jesús infundió un terror tan profundo en el seno de la Iglesia que provocó la quema de todas las obras del pensador que se atrevió a investigarla. Baruch Spinoza no era un disidente desquiciado, sino un intelectual brillante que aplicó el razonamiento puro a los evangelios y extrajo un hallazgo demoledor. Jesús tuvo un padre biológico. La prueba irrefutable se encontraba visible en la propia Biblia, pero oculta a simple vista por 2 milenios. Los descubrimientos de Spinoza no provinieron de conjeturas secretas ni de escritos censurados, sino de una lectura meticulosa de lo que todos leen, pero que nadie examina a fondo. Su método se basó en formular la interrogante más arriesgada. Si José no era el padre carnal, ¿por qué las genealogías de Jesús culminan en su nombre? ¿Por qué el apóstol Pablo jamás hace mención a un nacimiento virginal? ¿Por qué los evangelios más antiguos omiten este suceso? Al profundizar en su indagación, encontró un nombre clave en antiguos documentos hebraicos, un nombre que la jerarquía eclesiástica procuró eliminar de la historia: Pantera, un legionario romano que estuvo destinado en Judea precisamente durante el período de la concepción de Jesús. Hoy desvelaré exactamente lo que Spinoza desenterró. Te advierto que, una vez que asimiles su perspectiva, tu forma de interpretar los evangelios será irremediablemente distinta. Lo que está en juego trasciende un mero dato histórico. Afecta la estructura completa del dogma del pecado original, de la redención divina y del dominio ejercido sobre las personas mediante la culpa. Si Jesús tuvo un progenitor humano, toda la narrativa se desmorona, y la evidencia es contundente. Permítame señalar un detalle que probablemente siempre pasó inadvertido para ti, algo que está allí, en las páginas que millones de personas leen semanalmente sin verdadera perspicacia. Existe un abismo entre simplemente leer y observar, entre repetir mecánicamente y entender, entre aceptar por imposición y saber por medio de la indagación. Spinoza fue un observador agudo. Sus hallazgos en los textos sagrados deberían estremecer los cimientos de cualquier institución religiosa edificada sobre la falsedad de la concepción virginal. Reflexiona por un instante. Si verdaderamente hubieras nacido de una virgen, si fueses la encarnación del Hijo de Dios, ¿no sería ese el acontecimiento más documentado, ensalzado e indiscutible de tu vida? ¿No sería lo primero que todos destacarían? ¿No se proclamaría a viva voz? Sin embargo, al revisar los evangelios con detenimiento, al dejar de lado las enseñanzas recibidas y prestar atención a lo escrito, ocurre algo singular. El nacimiento virginal solo figura en 2 de los 4 evangelios. Mateo y Lucas lo mencionan. Marcos, el más antiguo y el más cercano a los hechos, guarda un silencio absoluto. Juan, el evangelio de corte más místico, tampoco lo incluye. ¿No resulta esto extraño? Si se trata del milagro fundacional del cristianismo, ¿cómo es posible que la mitad de los evangelistas lo pasaran por alto? Pero hay más, un indicio aún más revelador. No solo Marcos y Juan eluden el tema del nacimiento virginal, sino que su silencio es ensordecedor. Marcos inicia su relato con un Jesús ya adulto en su bautismo por Juan el Bautista. No hay alusión a su infancia, ni a su venida al mundo. Es como si el modo de su llegada fuese totalmente secundario para su mensaje. Juan es incluso más abstracto. Comienza con conceptos filosóficos sobre el logos, la palabra y la luz. Pero cuando finalmente se refiere a Jesús como persona, lo describe como alguien de Nazaret, hijo de José, perteneciente a una familia conocida por todos, sin necesidad de explicaciones adicionales ni notas a pie de página. Y aquí radica otro punto crucial. Pablo, el individuo que esencialmente dio forma al cristianismo tal como lo conocemos y que redactó la mayor parte del Nuevo Testamento, nunca menciona la concepción virginal, ni una sola vez.
En sus epístolas, en sus disertaciones teológicas y en sus discusiones sobre la naturaleza de Jesús, jamás utiliza el nacimiento virginal como evidencia de su naturaleza divina. Se refiere a Jesús como nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido del linaje de David según la carne. Un lenguaje que describe un nacimiento completamente natural y humano. Si Pablo hubiera estado al tanto de la historia de la concepción virginal, no la habría empleado como su argumento más potente. No la habría reiterado en cada escrito para probar la divinidad de Jesús. Piénsalo. Pablo buscaba persuadir a comunidades enteras de la divinidad de Jesús, debatiendo con escépticos y otras interpretaciones. Supuestamente poseía el argumento definitivo: que Jesús nació de una virgen por intervención divina. ¿Por qué eludirlo? Solo hay una explicación sensata. Es improbable que él conociera esa historia. Es probable que esa narración aún no existiera cuando él redactó sus cartas en los años 50 y 60 del primer siglo. Fue una adición posterior, una invención progresiva para satisfacer una necesidad teológica, y no para narrar un evento histórico. Cuando se comprende esta implicación, todo empieza a tambalearse. Si la historia del nacimiento virginal se incorporó más tarde, ¿qué otras cosas fueron añadidas, modificadas o inventadas para cumplir con una agenda institucional? Spinoza descubrió algo aún más inquietante. Al examinar las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas, encontró no solo leves variaciones, sino contradicciones tajantes e incompatibles. Estas discrepancias revelan un aspecto fundamental en la construcción del relato cristiano. Mateo sigue el linaje a través de Salomón, hijo de David. Lucas lo traza por Natán, otro hijo de David. Dos linajes completamente distintos. Mateo enumera 32 generaciones, Lucas 48. Los nombres difieren, los períodos no concuerdan. Es como si se refirieran a personas totalmente diferentes. Los defensores de la fe han intentado justificar esto de diversas maneras. Que una genealogía es de José y la otra de María, aunque ambas declaran ser de José. Que hay adopciones legales que explican las variaciones, aunque las adopciones no alteran 40 generaciones completas. Que se trata de diferentes sistemas de registro, lo cual no aclara la discrepancia total de nombres. La verdad es más sencilla y demoledora. Estas genealogías fueron elaboradas de forma independiente por distintas comunidades para conectar a Jesús con la descendencia de David y, de esta forma, cumplir las profecías mesiánicas del judaísmo. No son registros históricos fieles, sino construcciones con propósito teológico. Lo más absurdo y revelador es que ambas listas terminan en José, el hombre que, según el credo oficial, no contribuyó genéticamente a Jesús y solo fungió como padre adoptivo. ¿Por qué crear una genealogía tan detallada y compleja para vincularla a alguien que carece de vínculo biológico con el hijo? Carece de lógica, a menos que José sí fuese el padre biológico, a menos que la genealogía existiera precisamente porque Jesús era su hijo, descendiente de David a través de él, y la historia del nacimiento virginal se añadió después, generando una contradicción que los editores posteriores no lograron solventar completamente. Spinoza percibió esto con nitidez y no se detuvo. Indagó en documentos que la Iglesia intentó destruir, en registros judíos milenarios que aludían a Jesús de modos jamás oídos en un sermón. Allí descubrió un nombre que lo cambiaría todo, un nombre que la tradición cristiana ha tratado de ignorar, refutar y borrar por 2 milenios. En los escritos del Talmud, específicamente en el de Babilonia, Jesús es mencionado no con veneración, sino con controversia, como Yeshu ben Pantera, Jesús hijo de Pantera, no hijo de Dios, ni concebido por el Espíritu Santo,
sino hijo de un hombre llamado Pantera. Los creyentes argumentarán que esto es propaganda judía, un intento de desacreditar a Jesús. Spinoza anticipó esta objeción y buscó pruebas históricas ajenas al Talmud. Las halló en un lugar insospechado: registros militares romanos. Pantera era un apellido común entre los soldados, pero había un legionario romano específico documentado en lápidas y archivos militares, llamado Tiberius Iulius Aptes Pantera. Era un arquero que sirvió en Judea durante el reinado de Augusto y Tiberio. Los documentos indican que estuvo estacionado en la región de Galilea en los años en que Jesús habría sido concebido. Las fechas, la ubicación y el nombre coinciden. Su tumba, descubierta en Alemania, corrobora la información. ¿Es una mera casualidad? Quizás. Pero al sumar esta evidencia a las contradicciones en los evangelios, a la ausencia del nacimiento virginal en las fuentes más tempranas y a las genealogías que solo tienen sentido con José como padre biológico, se empieza a distinguir un patrón de ocultación, de revisión histórica, de fabricación mitológica sobre una base humana que era más intrincada, incómoda y auténtica de lo que la jerarquía religiosa podía aceptar. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió en realidad? ¿Quién fue el verdadero progenitor de Jesús? ¿Por qué fue necesario inventar una historia de concepción milagrosa? ¿Qué se estaba encubriendo? Hay 3 hipótesis fundamentales, y cada una de ellas desafía el relato oficial de maneras igualmente trascendentales. Cada una nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo y la naturaleza de lo sagrado. Primera hipótesis. José, el padre biológico, la opción más sencilla y en muchos sentidos la más conmovedora. Que José fue el padre biológico, que Jesús fue el fruto de una relación normal y afectuosa entre María y José, una joven pareja enamorada que tuvo un hijo excepcional. Según esta visión, la historia del nacimiento virginal se ideó décadas después, cuando el cristianismo se expandía fuera de Judea y necesitaba competir con otras religiones que también presentaban dioses nacidos de vírgenes. Esta es la explicación más coherente, la que mejor justifica la existencia y la culminación en José de las genealogías. Explica por qué sus contemporáneos lo llamaban hijo de José, sin extrañeza. ¿Por qué los evangelios más antiguos, Marcos y cartas de Pablo, jamás mencionan un nacimiento milagroso? ¿Y por qué incluso en Mateo y Lucas, donde sí aparece, hay detalles que no encajan, como si se intentara insertar un relato extraordinario en una biografía originalmente completamente humana? Si esto es cierto, Jesús fue un hombre extraordinario, un maestro perspicaz y un líder carismático que transformó el mundo, pero un hombre, un ser humano que nació en circunstancias normales y todo lo que logró, lo hizo con capacidades humanas. Su sabiduría no provino de un saber divino preexistente, sino de años de estudio y reflexión. Su compasión, de una empatía desarrollada y sensibilidad cultivada. Su valentía de convicciones arraigadas y la voluntad de vivir acorde a ellas. Todo su legado surgió de su propia búsqueda y desarrollo espiritual, sin privilegio sobrenatural, solo disciplina, sabiduría y coraje humanos llevados a su máxima expresión. Si se acepta esta posibilidad, la grandeza de Jesús no se minimiza, se exalta, pues implica que un ser humano, sin ayuda sobrenatural, alcanzó tal grado de excelencia que su mensaje sigue inspirando al mundo 2000 años después. Segunda hipótesis: un escudo de supervivencia. Esta posibilidad es más sombría y compleja, pero no debe ser descartada. María era una adolescente que vivía bajo una ocupación militar romana. Es vital entender la naturaleza brutal de la dominación romana, donde la violencia sexual era una táctica de terror sistemático.
Una mujer judía se enfrentaba a un peligro constante. Un embarazo fuera del matrimonio, en esa sociedad, conllevaba la pena capital, lapidación. Imagina una joven embarazada, con un padre desconocido o innombrable sin poner en riesgo a su familia. Si Pantera fue el padre, pero la concepción fue resultado de una agresión, entonces la historia del nacimiento virginal no fue sólo una posterior construcción teológica. Fue, en primer lugar, un mecanismo de protección y supervivencia, una manera de transformar una tragedia insoportable en un relato socialmente aceptable, un recurso para salvar a María de su propia comunidad y proteger al niño del estigma de ser hijo de un violador romano. Esta hipótesis reconfigura nuestra comprensión. Ya no es un milagro divino, sino una familia humana luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Es María llevando un trauma silenciado. Es José, si conocía la verdad, tomando la decisión extraordinariamente compasiva de protegerla y criar al niño como propio. Es Jesús creciendo ignorando su origen o sabiéndolo, pero sin poder divulgarlo. Tal vez esa profunda herida, ese dolor oculto y esa injusticia experimentada desde su concepción fueron el motor de su compasión radical y su sensibilidad hacia los oprimidos. Tal vez su mensaje de amor universal y su defensa de los marginados nacieron de la comprensión profunda del sufrimiento de su madre. Esta posibilidad hace a Jesús más humano, más auténtico y más heroico, ya que transformó su propio sufrimiento en una lección de vida para los demás. Tercera hipótesis: relación consensual y protección, opción más ambigua y difícil de evaluar. Que María tuvo una relación consensuada con un hombre que no era José, Pantera u otro. Que el embarazo fue inesperado o el resultado de una relación que no podía ser pública. José, al descubrirlo, se enfrentó a la disyuntiva de denunciarla públicamente, lo que acarrearía su muerte, o protegerla asumiendo la paternidad. El Evangelio de Mateo conserva un indicio de esto. José, al saber del embarazo, quiso repudiarla en secreto para no exponerla a la deshonra. Si se elimina el elemento sobrenatural, la intervención del ángel, queda una narrativa profundamente humana. Un hombre descubriendo el embarazo de su prometida con otro, debatiéndose y optando finalmente por la compasión sobre el juicio. Esto también explicaría las contradicciones en los evangelios. ¿Por qué la comunidad lo llamaba hijo de José, a pesar de las sospechas? ¿Y por qué fue necesario construir una narrativa posterior que justificara el nacimiento sin deshonrar a María ni a José? Explicaría también por qué las distintas comunidades cristianas tenían versiones ligeramente diferentes, ya que intentaban gestionar un secreto familiar complejo transmitido de diversas formas. Independientemente de cuál de estas tres opciones sea la verdadera, algo que probablemente nunca sabremos con certeza, lo importante es que todas poseen mayor coherencia interna, plausibilidad y apoyo histórico que la versión oficial del nacimiento virginal, y todas conducen a la misma conclusión trascendental. Jesús tuvo un padre humano, nació y creció en circunstancias humanas. Si esto es así, toda la teología edificada sobre su supuesta naturaleza divina, desde el nacimiento, pierde sustento. Poder, control y la humanidad de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la institución religiosa necesitaba que creyeras que Jesús no era completamente humano? La razón no es teológica, sino política. Se trata de poder y control. Si Jesús era Dios encarnado, sus enseñanzas son mandatos divinos inobjetables. No pueden ser debatidas, adaptadas o interpretadas según la razón y experiencia personal. Son absolutas. Y quien posea la autoridad para interpretar esos mandatos, ejerce un poder absoluto sobre tu vida espiritual. Si Jesús era humano,
un maestro excepcional. Sus enseñanzas son propuestas filosóficas profundas que podemos analizar, cuestionar e integrar con nuestra propia razón. Podemos honrarlo sin idolatrarlo y seguir su ejemplo sin someternos ciegamente a quienes dicen hablar en su nombre. Si Jesús era Dios, necesitas intermediarios, sacerdotes, obispos y papas que controlen el acceso a lo sagrado y por ende te controlen a ti. Si Jesús era humano, no necesitas intermediarios. Puedes leer sus palabras y comprenderlas directamente. Seguir su ejemplo sin requerir permiso de ninguna autoridad. Y buscar tu propia iluminación sin depender de una institución. Puedes ser tu propia autoridad en tu camino hacia la verdad. La divinización de Jesús no fue un reconocimiento de su grandeza, fue un secuestro de su mensaje. Fue una forma de tomar a un hombre que predicó la libertad espiritual y cuestionó a las autoridades de su tiempo, y convertirlo en el fundamento de un sistema de control espiritual, incluso más sofisticado y potente que el que él criticó. La ironía es devastadora. Jesús desafió a los fariseos por anteponer la ley a la compasión, y sus supuestos seguidores crearon una institución que hace exactamente eso. Jesús habló de una relación personal directa con lo divino, y la Iglesia se interpuso como mediadora obligatoria. Esto ha funcionado perfectamente durante 2000 años. El miedo fue sembrado tan hondo que cuestionar se percibe como traición o pecado, algo que condenará eternamente. Te enseñaron que dudar es falta de fe y que investigar es peligroso. Así se creó una cárcel perfecta cuyas paredes están hechas de tu propio miedo, y donde el guardia eres tú mismo, vigilando tus propios pensamientos. Pero Spinoza comprendió una verdad que la Iglesia siempre supo y ocultó. La verdad no amenaza lo sagrado, la verdad lo libera. La mentira, la manipulación y el control son los que lo profanan y lo destruyen. Si Jesús fue humano, y, a pesar de ello, alcanzó esa profundidad de sabiduría y amor incondicional, lo sagrado no está reservado para dioses inalcanzables. Está disponible para todos nosotros. Es nuestro potencial. Spinoza formuló un pensamiento aún más radical que le valió la excomunión y el odio eclesiástico. Dios no es un ser ajeno a la realidad que juzga y castiga. Deus sive natura, dijo, Dios o naturaleza. No son dos entidades diferentes, sino una misma realidad vista desde dos ángulos. El universo entero es divino. Cada ser humano es una manifestación de esa realidad infinita, incluido Jesús y tú. No necesitas un nacimiento milagroso para ser divino. Ya lo eres por naturaleza intrínseca. Eres parte de la totalidad. Lo que se necesita no es salvación de una supuesta maldición, sino despertar a lo que ya se es. Y ese despertar no proviene de la credulidad en historias imposibles, sino del uso de la razón para ver la realidad tal como es, sin los velos del dogma, la distorsión del miedo y las mentiras del control institucional. Cuando la Iglesia quemó las obras de Spinoza, lo excomulgó con severidad y se esforzó por borrar sus ideas. No fue porque estuviera equivocado, sino porque estaba peligrosamente en lo cierto. Si las personas hubiesen asimilado lo que él descubrió, si lo hubieran entendido profundamente, la realidad es más simple y más devastadora. Estas genealogías fueron construidas independientemente por comunidades diferentes, tratando de vincular a Jesús con el linaje de David para cumplir con las profecías mesiánicas del judaísmo. No son registros históricos precisos, son construcciones teológicas. Pero lo más absurdo, lo más revelador de todo, es que ambas genealogías terminan en José, el hombre que, según la doctrina oficial, no aportó ningún material genético a Jesús. El hombre que supuestamente solo fue un padre adoptivo.
¿Por qué construir una genealogía elaborada, detallada, llena de nombres y generaciones, solo para conectarla con alguien que biológicamente no tiene ninguna relación con el hijo? No tiene sentido, a menos que José sí fuera el padre biológico, a menos que toda la genealogía existiera precisamente porque Jesús era hijo de José, descendiente de David a través de José, y la historia del nacimiento virginal se agregara posteriormente, creando una contradicción que los editores posteriores nunca pudieron resolver completamente. Spinoza vio esto con claridad cristalina, y no se detuvo ahí. Fue más profundo. Buscó en textos que la Iglesia intentó destruir, en registros judíos antiguos, en documentos que mencionaban a Jesús de formas que jamás escucharías en un sermón dominical. Y ahí encontró un nombre que cambiaría todo, un nombre que la tradición cristiana ha intentado ignorar, desacreditar y borrar durante 2000 años. En los registros del Talmud, específicamente en el Talmud de Babilonia, Jesús aparece mencionado no con reverencia, sino con polémica, y es mencionado como Yeshú ben Pantera, Jesús, hijo de Pantera, no hijo de Dios. No concebido por el Espíritu Santo, hijo de un hombre llamado Pantera. Ahora, los defensores de la fe dirán inmediatamente que esto es propaganda judía, un intento de desacreditar a Jesús, una invención maliciosa de enemigos del cristianismo. Y Spinoza anticipó exactamente esa objeción. Por eso no se detuvo en el Talmud, investigó más allá de las reacciones emocionales. Buscó evidencia histórica independiente, y la encontró en un lugar completamente inesperado, en registros militares romanos. Pantera era un nombre común entre soldados romanos. Pero no solo eso. Había un soldado romano específico, documentado en lápidas y registros militares que aún existen, llamado Tiberius Iulius Abdes Pantera. Era un arquero de la primera cohorte, nacido en Sidón, y sirvió en Palestina durante el reinado de Augusto y Tiberio. Los registros muestran que estuvo estacionado exactamente en la región de Galilea durante los años en que Jesús habría sido concebido. Las fechas coinciden perfectamente. La ubicación coincide, el nombre coincide. Su tumba fue encontrada en Alemania, donde fue transferido posteriormente, y la inscripción confirma toda esta información. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando sumas esta evidencia a todas las contradicciones en los evangelios, a la ausencia del nacimiento virginal en las fuentes más tempranas, a las genealogías que solo tienen sentido si José fue el padre biológico, empiezas a ver un patrón de ocultamiento, un patrón de revisión histórica, un patrón de construcción mitológica sobre una base humana que era más compleja, más incómoda, más real de lo que la institución religiosa podía permitirse admitir. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer, pero que es inevitable una vez que ves toda esta evidencia. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién fue el verdadero padre de Jesús? ¿Por qué fue necesario inventar una historia de concepción milagrosa? ¿Qué estaban ocultando? Hay 3 posibilidades principales, y cada una de ellas desafía la narrativa oficial, de formas distintas, pero igualmente devastadoras. Cada una tiene implicaciones que van mucho más allá de un simple dato histórico. Cada una nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo, sobre Jesús, sobre la naturaleza de lo sagrado. La primera posibilidad es la más simple y en muchos sentidos la más hermosa, que José fue el padre biológico, que Jesús nació de una relación normal, amorosa, entre María y José, que eran una pareja joven, enamorada, que tuvo un hijo excepcional, que la historia del nacimiento virginal se inventó décadas después, cuando el cristianismo comenzó a expandirse más allá de Palestina,
y necesitaba competir con otras religiones que también tenían dioses nacidos de vírgenes. Esta es la explicación más simple, la que mejor explica por qué las genealogías existen y por qué terminan en José. Explica por qué los contemporáneos de Jesús lo llamaban hijo de José, sin ninguna aclaración, como algo perfectamente natural. Explica por qué los evangelios más antiguos, Marcos y las cartas de Pablo, nunca mencionan un nacimiento milagroso. Explica por qué incluso en los evangelios que sí mencionan el nacimiento virginal, Mateo y Lucas, hay detalles que no cuadran completamente, como si estuvieran tratando de incorporar una historia extraordinaria en una biografía que originalmente era completamente humana. Si esta es la verdad, entonces Jesús fue un hombre extraordinario, un maestro brillante, un líder carismático que transformó el mundo. Pero un hombre que nació como tú y como yo, de padres humanos, en circunstancias humanas, y todo lo que logró, lo logró con capacidades humanas. Su sabiduría no vino de conocimiento divino preexistente, vino de años de estudio, de reflexión, de experiencia. Su compasión no vino de naturaleza sobrenatural, vino de empatía desarrollada, de sensibilidad cultivada, tal vez de sus propias heridas transformadas en comprensión. Su coraje no vino de protección celestial, vino de convicciones profundas y de la voluntad de vivir según esas convicciones, sin importar el costo. Todo lo que enseñó surgió de su propia búsqueda, su propia comprensión, su propio desarrollo espiritual. No hubo privilegio divino, solo disciplina, sabiduría y coraje humanos llevados a su máxima expresión. Y si aceptamos esta posibilidad, lejos de disminuir la grandeza de Jesús, la magnifica, porque significa que un ser humano, sin ventajas sobrenaturales, alcanzó tal nivel de excelencia que 2000 años después, seguimos estudiando sus palabras, inspirándonos en su ejemplo, transformándonos por su mensaje. La segunda posibilidad es más oscura y más incómoda, pero no podemos ignorarla solo porque nos perturba. María era una joven de aproximadamente 17 años, viviendo bajo ocupación militar romana. Y necesitamos hablar claramente sobre lo que significaba la ocupación romana. No era una presencia diplomática, era una dominación brutal. Los soldados romanos tenían poder absoluto sobre la población conquistada. Las violaciones eran comunes. Eran, de hecho, parte del terror sistemático que Roma usaba para mantener el control. Una mujer judía bajo ocupación romana vivía en constante peligro, y si quedaba embarazada fuera del matrimonio, en esa sociedad, significaba una sentencia de muerte. La lapidación era el castigo prescrito por la ley judía. Entonces piensa en esto: una joven embarazada, un padre desconocido, o peor aún, un padre que no puede ser nombrado sin poner en peligro a toda la familia. ¿Qué haría una familia en esa situación? ¿Qué historia inventarían para proteger a su hija y al niño? Si Pantera fue el padre, pero el embarazo fue resultado de violencia, entonces la historia del nacimiento virginal no fue solo una fabricación teológica posterior. Fue primero un escudo de supervivencia, una forma de transformar una tragedia insoportable en un relato aceptable. Una forma de proteger a María de ser asesinada por su propia comunidad. Una forma de proteger al niño de crecer con el estigma de ser hijo de un violador romano. Esta posibilidad cambia completamente nuestra comprensión de la historia. Ya no es un milagro divino descendiendo desde los cielos. Es una familia humana haciendo lo que puede para sobrevivir en un mundo brutal. Es María cargando un trauma que nunca pudo nombrar completamente. Es José, si conocía la verdad, tomando la decisión extraordinariamente compasiva de proteger a María y criar al niño como propio. Es Jesús creciendo sin saber su verdadero origen.
o tal vez conociéndolo, pero nunca pudiendo hablarlo públicamente, construyendo su identidad sobre una verdad compleja que debía permanecer oculta. Y tal vez, solo tal vez, es precisamente esa herida profunda, ese dolor silenciado, esa injusticia experimentada desde el primer momento de existencia, lo que lo llevó a desarrollar una compasión tan radical, una sensibilidad tan profunda hacia los marginados, los despreciados, las víctimas del poder. Tal vez su mensaje de amor universal, su defensa de los oprimidos, su ternura especial hacia las mujeres en una sociedad profundamente patriarcal, nació precisamente de comprender, en algún nivel profundo, el sufrimiento de su propia madre. Tal vez su capacidad de ver lo divino en cada ser humano, sin importar su origen o circunstancia, surgió de haber sido él mismo un secreto que debía ocultarse, una verdad que no podía decirse. Esta posibilidad hace a Jesús más humano, más real, más profundamente heroico, porque significa que tomó su propio dolor y lo transformó en medicina para otros. Tomó su propia herida y la convirtió en sabiduría, no a pesar de su sufrimiento, sino a través de él. La tercera posibilidad es la más ambigua y en algunos sentidos la más difícil de evaluar, que María tuvo una relación consensual con alguien que no era José, ya sea pantera u otro hombre, que el embarazo fue inesperado, tal vez resultado de una relación que no podía hacerse pública. Que José, enterándose de la situación, tuvo que decidir entre denunciarla públicamente, lo que resultaría en su muerte, o protegerla asumiendo la paternidad. El Evangelio de Mateo preserva un eco de esto. Dice que cuando José supo que María estaba embarazada, quiso repudiarla en secreto para no exponerla a desgracia pública. Pero luego, supuestamente por intervención de un ángel en un sueño, decidió quedarse con ella. Si quitamos el elemento sobrenatural, lo que queda es una historia muy humana. Un hombre descubriendo que su prometida está embarazada de otro, luchando con la decisión de qué hacer, y, finalmente, eligiendo la compasión sobre el juicio, el perdón sobre la venganza. Esto también explicaría las contradicciones en los evangelios, explicaría por qué la comunidad llamaba a Jesús hijo de José, aunque algunos supieran o sospecharan que no lo era biológicamente. Explicaría por qué fue necesario construir posteriormente una narrativa que justificara el nacimiento sin desacreditar a María ni a José. Explicaría por qué diferentes comunidades cristianas tenían versiones ligeramente diferentes de la historia, porque estaban tratando de manejar un secreto familiar complejo que había sido transmitido de formas diferentes. No importa cuál de estas tres posibilidades sea la verdadera. Probablemente nunca lo sabremos con certeza absoluta, pero lo que importa es que todas ellas tienen más evidencia histórica, más coherencia interna, más plausibilidad que la historia oficial del nacimiento virginal, y todas ellas nos llevan a la misma conclusión devastadora. Jesús tuvo un padre humano, nació de circunstancias humanas, creció en un contexto humano, y si esto es cierto, entonces toda la teología construida sobre su supuesta naturaleza divina desde el nacimiento se tambalea. ¿Y tú? ¿Alguna vez te preguntaste por qué necesitaban que creyeras que Jesús no era completamente humano? ¿Por qué era tan importante para la institución religiosa que no pudieras identificarte completamente con él? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Porque aquí está la verdadera pregunta que la Iglesia nunca quiso que hicieras. Si Jesús era humano como nosotros, ¿por qué necesitaban convencerte de lo contrario? La respuesta no es teológica, es política, es sobre poder y control. Y cuando entiendes esto, cuando realmente captas el mecanismo, nunca vuelves a ver la religión institucional de la misma manera. Piénsalo cuidadosamente. Si Jesús era Dios encarnado, entonces sus enseñanzas son mandatos divinos incuestionables. No puedes discutirlas, no puedes adaptarlas, no puedes interpretarlas según tu propia comprensión y experiencia.
Son absolutas, finales, incuestionables. Y quien tiene la autoridad para interpretar esos mandatos divinos, tiene poder absoluto sobre tu vida espiritual. Si Jesús era humano, un maestro excepcional pero humano, entonces sus enseñanzas son propuestas filosóficas profundas que podemos examinar, cuestionar, integrar según nuestra propia razón y experiencia. Podemos honrarlo sin idolatrarlo. Podemos seguir su ejemplo sin someternos ciegamente a quienes dicen hablar en su nombre. Si Jesús era Dios, entonces necesitas intermediarios para acceder a Él. Necesitas sacerdotes que interpreten la voluntad divina. Necesitas obispos que establezcan doctrina. Necesitas papas que declaren verdades infalibles. Necesitas rituales secretos que solo la institución puede administrar. Necesitas sacramentos especiales que solo los ordenados pueden otorgar. Necesitas, en resumen, una institución que controle el acceso a lo sagrado y que pueda, por lo tanto, controlarte a ti. Si Jesús era humano, entonces no necesitas intermediarios. Puedes leer sus palabras directamente y comprenderlas. Puedes seguir su ejemplo sin pedir permiso a ninguna autoridad. Puedes buscar tu propia iluminación espiritual sin depender de una institución. Puedes ser tu propia autoridad en tu camino hacia la verdad. ¿Ves a dónde va esto? La divinización de Jesús no fue un reconocimiento de su grandeza. Fue un secuestro de su mensaje. Fue una forma de tomar a un hombre que predicó la libertad espiritual, que cuestionó a las autoridades religiosas de su tiempo, que dijo que el reino de Dios está dentro de ti, no en templos externos, y convertirlo en el fundamento de un sistema de control espiritual aún más elaborado y poderoso que el que él criticó. La ironía es devastadora. Jesús desafió a los fariseos por poner la ley religiosa por encima de la compasión humana, y sus supuestos seguidores crearon una institución que hace exactamente eso. Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y la Iglesia creó miles de reglas que someten al humano a la institución. Jesús comió con pecadores y prostitutas, desafiando las normas de pureza ritual. Y la Iglesia creó jerarquías de santidad que excluyen y condenan. Jesús habló directamente de una relación personal con lo divino, y la Iglesia se interpuso como mediador obligatorio de esa relación. Y esto funcionó durante 2000 años. Funcionó tan perfectamente que incluso ahora, cuando la evidencia histórica es clara, cuando las contradicciones son obvias, millones de personas se niegan a siquiera considerar la posibilidad de que Jesús haya tenido un padre humano. No porque la evidencia los convenza de lo contrario, sino porque el miedo fue plantado tan profundo en sus mentes que cuestionar se siente como traición, como pecado, como algo que los condenará eternamente. Te enseñaron que dudar es falta de fe, que cuestionar es debilidad espiritual, que investigar es peligroso, y así construyeron una prisión perfecta, una prisión donde las paredes están hechas de tu propio miedo, donde las cadenas son tus propias creencias, donde el guardia eres tú mismo, vigilando tus propios pensamientos, castigando tus propias dudas, reprimiendo tus propias preguntas. La pregunta sobre quién fue el auténtico progenitor de Jesús infundió un terror tan profundo en el seno de la Iglesia que provocó la quema de todas las obras del pensador que se atrevió a investigarla. Baruch Spinoza no era un disidente desquiciado, sino un intelectual brillante que aplicó el razonamiento puro a los evangelios y extrajo un hallazgo demoledor. Jesús tuvo un padre biológico. La prueba irrefutable se encontraba visible en la propia Biblia, pero oculta a simple vista por 2 milenios. Los descubrimientos de Spinoza no provinieron de conjeturas secretas ni de escritos censurados, sino de una lectura meticulosa de lo que todos leen, pero que nadie examina a fondo. Su método se basó en formular la interrogante más arriesgada. Si José no era el padre carnal,
¿Por qué las genealogías de Jesús culminan en su nombre? ¿Por qué el apóstol Pablo jamás hace mención a un nacimiento virginal? ¿Por qué los evangelios más antiguos omiten este suceso? Al profundizar en su indagación, encontró un nombre clave en antiguos documentos hebraicos, un nombre que la jerarquía eclesiástica procuró eliminar de la historia. Pantera, un legionario romano que estuvo destinado en Judea precisamente durante el período de la concepción de Jesús. Hoy desvelaré exactamente lo que Spinoza desenterró. Te advierto que, una vez que asimiles su perspectiva, tu forma de interpretar los evangelios será irremediablemente distinta. Lo que está en juego trasciende un mero dato histórico. Afecta la estructura completa del dogma del pecado original, de la redención divina y del dominio ejercido sobre las personas mediante la culpa. Si Jesús tuvo un progenitor humano, toda la narrativa se desmorona, y la evidencia es contundente. Permítame señalar un detalle que probablemente siempre pasó inadvertido para ti, algo que está allí, en las páginas que millones de personas leen semanalmente sin verdadera perspicacia. Existe un abismo entre simplemente leer y observar, entre repetir mecánicamente y entender, entre aceptar por imposición y saber por medio de la indagación. Spinoza fue un observador agudo. Sus hallazgos en los textos sagrados deberían estremecer los cimientos de cualquier institución religiosa edificada sobre la falsedad de la concepción virginal. Reflexiona por un instante. Si verdaderamente hubieras nacido de una virgen, si fueses la encarnación del Hijo de Dios, ¿no sería ese el acontecimiento más documentado, ensalzado e indiscutible de tu vida? ¿No sería lo primero que todos destacarían? ¿No se proclamaría a viva voz? Sin embargo, al revisar los evangelios con detenimiento, al dejar de lado las enseñanzas recibidas y prestar atención a lo escrito, ocurre algo singular. El nacimiento virginal solo figura en 2 de los 4 evangelios. Mateo y Lucas lo mencionan. Marcos, el más antiguo y el más cercano a los hechos, guarda un silencio absoluto. Juan, el evangelio de corte más místico, tampoco lo incluye. ¿No resulta esto extraño? Si se trata del milagro fundacional del cristianismo, ¿cómo es posible que la mitad de los evangelistas lo pasaran por alto? Pero hay más, un indicio aún más revelador. No solo Marcos y Juan eluden el tema del nacimiento virginal, sino que su silencio es ensordecedor. Marcos inicia su relato con un Jesús ya adulto en su bautismo por Juan el Bautista. No hay alusión a su infancia, ni a su venida al mundo. Es como si el modo de su llegada fuese totalmente secundario para su mensaje. Juan es incluso más abstracto. Comienza con conceptos filosóficos sobre el logos, la palabra y la luz. Pero cuando finalmente se refiere a Jesús como persona, lo describe como alguien de Nazaret, hijo de José, perteneciente a una familia conocida por todos, sin necesidad de explicaciones adicionales ni notas a pie de página. Y aquí radica otro punto crucial. Pablo, el individuo que esencialmente dio forma al cristianismo, tal como lo conocemos, y que redactó la mayor parte del Nuevo Testamento, nunca menciona la concepción virginal, ni una sola vez. En sus epístolas, en sus disertaciones teológicas y en sus discusiones sobre la naturaleza de Jesús, jamás utiliza el nacimiento virginal como evidencia de su naturaleza divina. Se refiere a Jesús como nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido del linaje de David según la carne. Un lenguaje que describe un nacimiento completamente natural y humano. Si Pablo hubiera estado al tanto de la historia de la concepción virginal, no la habría empleado como su argumento más potente. No la habría reiterado en cada escrito para probar la divinidad de Jesús. Piénsalo. Pablo buscaba persuadir a comunidades enteras de la divinidad de Jesús, debatiendo con escépticos y otras interpretaciones. Supuestamente poseía el argumento definitivo, que Jesús nació de una virgen por intervención divina.
¿Por qué eludirlo? Solo hay una explicación sensata. Es improbable que él conociera esa historia. Es probable que esa narración aún no existiera cuando él redactó sus cartas en los años 50 y 60 del primer siglo. Fue una adición posterior, una invención progresiva para satisfacer una necesidad teológica, y no para narrar un evento histórico. Cuando se comprende esta implicación, todo empieza a tambalearse. Si la historia del nacimiento virginal se incorporó más tarde, ¿qué otras cosas fueron añadidas, modificadas o inventadas para cumplir con una agenda institucional? Spinoza descubrió algo aún más inquietante. Al examinar las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas, encontró no solo leves variaciones, sino contradicciones tajantes e incompatibles. Estas discrepancias revelan un aspecto fundamental en la construcción del relato cristiano. Mateo sigue el linaje a través de Salomón, hijo de David. Lucas lo traza por Natán, otro hijo de David. Dos linajes completamente distintos. Mateo enumera 32 generaciones, Lucas 48. Los nombres difieren, los períodos no concuerdan. Es como si se refirieran a personas totalmente diferentes. Los defensores de la fe han intentado justificar esto de diversas maneras. Que una genealogía es de José y la otra de María, aunque ambas declaran ser de José. Que hay adopciones legales que explican las variaciones, aunque las adopciones no alteran 40 generaciones completas, que se trata de diferentes sistemas de registro, lo cual no aclara la discrepancia total de nombres. La verdad es más sencilla y demoledora. Estas genealogías fueron elaboradas de forma independiente por distintas comunidades para conectar a Jesús con la descendencia de David y, de esta forma, cumplir las profecías mesiánicas del judaísmo. No son registros históricos fieles, sino construcciones con propósito teológico. Lo más absurdo y revelador es que ambas listas terminan en José, el hombre que, según el credo oficial, no contribuyó genéticamente a Jesús y solo fungió como padre adoptivo. ¿Por qué crear una genealogía tan detallada y compleja para vincularla a alguien que carece de vínculo biológico con el hijo? Carece de lógica, a menos que José sí fuese el padre biológico, a menos que la genealogía existiera precisamente porque Jesús era su hijo, descendiente de David a través de él, y la historia del nacimiento virginal se añadió después, generando una contradicción que los editores posteriores no lograron solventar completamente. Spinoza percibió esto con nitidez, y no se detuvo. Indagó en documentos que la Iglesia intentó destruir, en registros judíos milenarios que aludían a Jesús de modos jamás oídos en un sermón. Allí descubrió un nombre que lo cambiaría todo. Un nombre que la tradición cristiana ha tratado de ignorar, refutar y borrar por 2 milenios. En los escritos del Talmud, específicamente en el de Babilonia, Jesús es mencionado no con veneración, sino con controversia, como Yeshu ben Pantera, Jesús hijo de Pantera, no hijo de Dios, ni concebido por el Espíritu Santo, sino hijo de un hombre llamado Pantera. Los creyentes argumentarán que esto es propaganda judía, un intento de desacreditar a Jesús. Spinoza anticipó esta objeción y buscó pruebas históricas ajenas al Talmud. Las halló en un lugar insospechado: registros militares romanos. Pantera era un apellido común entre los soldados, pero había un legionario romano específico documentado en lápidas y archivos militares, llamado Tiberius Iulius Aptes Pantera. Era un arquero que sirvió en Judea durante el reinado de Augusto y Tiberio. Los documentos indican que estuvo estacionado en la región de Galilea en los años en que Jesús habría sido concebido. Las fechas, la ubicación y el nombre coinciden. Su tumba, descubierta en Alemania, corrobora la información. ¿Es una mera casualidad? Quizás.
Pero al sumar esta evidencia a las contradicciones en los evangelios, a la ausencia del nacimiento virginal en las fuentes más tempranas y a las genealogías que solo tienen sentido con José como padre biológico, se empieza a distinguir un patrón de ocultación, de revisión histórica, de fabricación mitológica sobre una base humana que era más intrincada, incómoda y auténtica de lo que la jerarquía religiosa podía aceptar. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió en realidad? ¿Quién fue el verdadero progenitor de Jesús? ¿Por qué fue necesario inventar una historia de concepción milagrosa? ¿Qué se estaba encubriendo? Hay 3 hipótesis fundamentales, y cada una de ellas desafía el relato oficial de maneras igualmente trascendentales. Cada una nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo y la naturaleza de lo sagrado. Primera hipótesis. José, el padre biológico, la opción más sencilla y en muchos sentidos la más conmovedora. Que José fue el padre biológico. Que Jesús fue el fruto de una relación normal y afectuosa entre María y José, una joven pareja enamorada que tuvo un hijo excepcional. Según esta visión, la historia del nacimiento virginal se ideó décadas después, cuando el cristianismo se expandía fuera de Judea y necesitaba competir con otras religiones que también presentaban dioses nacidos de vírgenes. Esta es la explicación más coherente, la que mejor justifica la existencia y la culminación en José de las genealogías. Explica por qué sus contemporáneos lo llamaban hijo de José, sin extrañeza, por qué los evangelios más antiguos, Marcos y cartas de Pablo, jamás mencionan un nacimiento milagroso, y por qué incluso en Mateo y Lucas, donde sí aparece, hay detalles que no encajan, como si se intentara insertar un relato extraordinario en una biografía originalmente completamente humana. Si esto es cierto, Jesús fue un hombre extraordinario, un maestro perspicaz y un líder carismático que transformó el mundo, pero un hombre, un ser humano que nació en circunstancias normales y todo lo que logró, lo hizo con capacidades humanas. Su sabiduría no provino de un saber divino preexistente, sino de años de estudio y reflexión. Su compasión, de una empatía desarrollada y sensibilidad cultivada. Su valentía de convicciones arraigadas y la voluntad de vivir acorde a ellas. Todo su legado surgió de su propia búsqueda y desarrollo espiritual, sin privilegio sobrenatural, solo disciplina, sabiduría y coraje humanos llevados a su máxima expresión. Si se acepta esta posibilidad, la grandeza de Jesús no se minimiza, se exalta, pues implica que un ser humano, sin ayuda sobrenatural, alcanzó tal grado de excelencia que su mensaje sigue inspirando al mundo 2000 años después. Segunda hipótesis: un escudo de supervivencia. Esta posibilidad es más sombría y compleja, pero no debe ser descartada. María era una adolescente que vivía bajo una ocupación militar romana. Es vital entender la naturaleza brutal de la dominación romana, donde la violencia sexual era una táctica de terror sistemático. Una mujer judía se enfrentaba a un peligro constante. Un embarazo fuera del matrimonio, en esa sociedad, conllevaba la pena capital, lapidación. Imagina una joven embarazada, con un padre desconocido o innombrable sin poner en riesgo a su familia. Si Pantera fue el padre, pero la concepción fue resultado de una agresión, entonces la historia del nacimiento virginal no fue sólo una posterior construcción teológica. Fue, en primer lugar, un mecanismo de protección y supervivencia, una manera de transformar una tragedia insoportable en un relato socialmente aceptable, un recurso para salvar a María de su propia comunidad y proteger al niño del estigma de ser hijo de un violador romano. Esta hipótesis reconfigura nuestra comprensión. Ya no es un milagro divino,
sino una familia humana luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Es María llevando un trauma silenciado. Es José, si conocía la verdad, tomando la decisión extraordinariamente compasiva de protegerla y criar al niño como propio. Es Jesús creciendo ignorando su origen o sabiéndolo, pero sin poder divulgarlo. Tal vez esa profunda herida, ese dolor oculto y esa injusticia experimentada desde su concepción fueron el motor de su compasión radical y su sensibilidad hacia los oprimidos. Tal vez su mensaje de amor universal y su defensa de los marginados nacieron de la comprensión profunda del sufrimiento de su madre. Esta posibilidad hace a Jesús más humano, más auténtico y más heroico, ya que transformó su propio sufrimiento en una lección de vida para los demás. Tercera hipótesis: relación consensual y protección, opción más ambigua y difícil de evaluar. Que María tuvo una relación consensuada con un hombre que no era José, Pantera u otro. Que el embarazo fue inesperado o el resultado de una relación que no podía ser pública. José, al descubrirlo, se enfrentó a la disyuntiva de denunciarla públicamente, lo que acarrearía su muerte, o protegerla asumiendo la paternidad. El Evangelio de Mateo conserva un indicio de esto. José, al saber del embarazo, quiso repudiarla en secreto para no exponerla a la deshonra. Si se elimina el elemento sobrenatural, la intervención del ángel, queda una narrativa profundamente humana. Un hombre descubriendo el embarazo de su prometida con otro, debatiéndose y optando finalmente por la compasión sobre el juicio. Esto también explicaría las contradicciones en los evangelios. ¿Por qué la comunidad lo llamaba hijo de José, a pesar de las sospechas? ¿Y por qué fue necesario construir una narrativa posterior que justificara el nacimiento sin deshonrar a María ni a José? Explicaría también por qué las distintas comunidades cristianas tenían versiones ligeramente diferentes, ya que intentaban gestionar un secreto familiar complejo transmitido de diversas formas. Independientemente de cuál de estas tres opciones sea la verdadera, algo que probablemente nunca sabremos con certeza, lo importante es que todas poseen mayor coherencia interna, plausibilidad y apoyo histórico que la versión oficial del nacimiento virginal, y todas conducen a la misma conclusión trascendental. Jesús tuvo un padre humano, nació y creció en circunstancias humanas. Si esto es así, toda la teología edificada sobre su supuesta naturaleza divina, desde el nacimiento, pierde sustento. Poder, control y la humanidad de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la institución religiosa necesitaba que creyeras que Jesús no era completamente humano? La razón no es teológica, sino política. Se trata de poder y control. Si Jesús era Dios encarnado, sus enseñanzas son mandatos divinos inobjetables. No pueden ser debatidas, adaptadas o interpretadas según la razón y experiencia personal. Son absolutas. Y quien posea la autoridad para interpretar esos mandatos, ejerce un poder absoluto sobre tu vida espiritual. Si Jesús era humano, un maestro excepcional, sus enseñanzas son propuestas filosóficas profundas que podemos analizar, cuestionar e integrar con nuestra propia razón. Podemos honrarlo sin idolatrarlo y seguir su ejemplo sin someternos ciegamente a quienes dicen hablar en su nombre. Si Jesús era Dios, necesitas intermediarios, sacerdotes, obispos y papas que controlen el acceso a lo sagrado, y por ende, te controlen a ti. Si Jesús era humano, no necesitas intermediarios. Puedes leer sus palabras y comprenderlas directamente. Seguir su ejemplo sin requerir permiso de ninguna autoridad. Y buscar tu propia iluminación sin depender de una institución. Puedes ser tu propia autoridad en tu camino hacia la verdad.
La divinización de Jesús no fue un reconocimiento de su grandeza, fue un secuestro de su mensaje. Fue una forma de tomar a un hombre que predicó la libertad espiritual y cuestionó a las autoridades de su tiempo, y convertirlo en el fundamento de un sistema de control espiritual, incluso más sofisticado y potente que el que él criticó. La ironía es devastadora. Jesús desafió a los fariseos por anteponer la ley a la compasión, y sus supuestos seguidores crearon una institución que hace exactamente eso. Jesús habló de una relación personal directa con lo divino, y la Iglesia se interpuso como mediadora obligatoria. Esto ha funcionado perfectamente durante 2000 años. El miedo fue sembrado tan hondo que cuestionar se percibe como traición o pecado, algo que condenará eternamente. Te enseñaron que dudar es falta de fe y que investigar es peligroso. Así se creó una cárcel perfecta cuyas paredes están hechas de tu propio miedo, y donde el guardia eres tú mismo, vigilando tus propios pensamientos. Pero Spinoza comprendió una verdad que la Iglesia siempre supo y ocultó. La verdad no amenaza lo sagrado, la verdad lo libera. La mentira, la manipulación y el control son los que lo profanan y lo destruyen. Si Jesús fue humano y, a pesar de ello, alcanzó esa profundidad de sabiduría y amor incondicional, lo sagrado no está reservado para dioses inalcanzables. Está disponible para todos nosotros. Es nuestro potencial. Spinoza formuló un pensamiento aún más radical que le valió la excomunión y el odio eclesiástico. Dios no es un ser ajeno a la realidad que juzga y castiga. Deus sive natura, dijo, Dios o naturaleza. No son dos entidades diferentes, sino una misma realidad vista desde dos ángulos. El universo entero es divino. Cada ser humano es una manifestación de esa realidad infinita, incluido Jesús y tú. No necesitas un nacimiento milagroso para ser divino. Ya lo eres por naturaleza intrínseca. Eres parte de la totalidad. Lo que se necesita no es salvación de una supuesta maldición, sino despertar a lo que ya se es. Y ese despertar no proviene de la credulidad en historias imposibles, sino del uso de la razón para ver la realidad tal como es, sin los velos del dogma, la distorsión del miedo y las mentiras del control institucional. Cuando la Iglesia quemó las obras de Spinoza, lo excomulgó con severidad y se esforzó por borrar sus ideas. No fue porque estuviera equivocado, sino porque estaba peligrosamente en lo cierto. Si las personas hubiesen asimilado lo que él descubrió, si lo hubieran entendido profundamente,